La combinación entre cohousing verde o lógica eco y entre patios sería una especie de aglutinar lo que podría ser la Borda, el Born, Calcases y Sostre Civic. Un poco por el marco, ¿no? Creo que es la mejor manera de presentarnos aprovechando lo que ha dicho Yabel. Entre patios ahora mismo es la primera cooperativa en derecho de uso de Madrid. No existía ninguna cooperativa legalmente establecida con este criterio, ¿no? La palabra cooperativa asociada a vivienda en Madrid está bastante denostada. Bueno, en Madrid, en todo el Estado, ¿no? Porque la cooperativa de vivienda al uso es una cooperativa que no tiene la raíz de la palabra cooperar, no está en sus fundamentos más allá de acceder a la compra, y en el momento en el que se compra se disuelve la cooperativa y pasamos a la propiedad privada, ¿no? Y ahora pretendemos recuperar ese concepto de cooperativa a través del nuevo concepto del derecho de uso, ¿no? En el contexto que ha explicado brevemente Yabel, y que, bueno, que más o menos conocéis, que es el de la crisis inmobiliaria, y uno de los problemas más gordos, o uno de los motores de la crisis en la que nos encontramos, que es el tema inmobiliario, pues nosotros desde lo que es ahora Entre Patios retomamos la idea del derecho de uso, que ya habíamos comenzado a caminar con ella hace como 12, 13, 14 años, ¿no? Y lo vemos como respuesta precisamente a los problemas que originan esta crisis, ¿no? Que se basan fundamentalmente, una de las cosas, en la propiedad privada y en el deseo de tener una propiedad privada, ¿no? Socialmente, la forma de entenderlo, y muy fácil ver la raíz de este problema, es que un alquiler es un gasto, una compra de una vivienda es una inversión, ¿no? Entonces, desde esa paradoja en la que se mueve prácticamente todo el mundo en la sociedad, es desde la que se entiende que pueda crearse una burbuja inmobiliaria como la que tuvimos, ¿no? No solamente por el interés voraz de los bancos, sino también por cómo en nosotras está arraigado esta idea, ¿no? De gasto-inversión, que si os fijáis es la misma que se utiliza para casi todo lo público y para casi todo lo privado, ¿no? El concepto gasto-inversión, ¿no? Desde ahí yo voy a estar trabajando, lo que voy a exponer en estos 10-15 minutillos va a ser cómo nosotros intentamos dar respuesta a esta crisis, ¿no? En la misma línea que están siguiendo los de Sostre Civic, y cómo se puede dar, utilizando el derecho de uso, respuesta desde lo privado y desde lo público, ¿no? Como esquema, y para entender un poco esto del derecho de uso, sintetizo algunas cosas que ha dicho Yabel, ¿vale? Para que veamos un poco en esta idea de propiedad y alquiler, que ha dicho muy bien Yabel, que el derecho de uso estaría en medio, ¿no? 3 ideas básicas por comparar a la vez, ¿no? Yabel ha mencionado, pongo las 3, alquiler, ¿no? De cara a la temporalidad y la flexibilidad, es un modelo flexible, entro y salgo cuando quiero. La propiedad es un modelo relativamente inflexible, o cuando menos sujeto al mercado, sobre todo si te has metido en un crédito hipotecario, que luego a la hora de entrar, pues te lo compras si tienes el acceso, pero a la hora de salir dependerás mucho del mercado si puedes deshacerte del crédito inmobiliario que tenías adquirido o si puedes vender esa vivienda, ¿no? En el derecho de uso estaría el nivel del alquiler, ¿no? En cuanto a la otra idea que yo creo que es importante que ha planteado Yabel de participación, y la recojo aquí porque es clave en este modelo posterior de cómo damos alternativas o intentamos dar respuestas al sistema, que es la de relación con el modelo de vivienda, ¿no? Relación con la vivienda. En la propiedad eres el interlocutor directo de vivienda, decides sobre ella, ¿no? Y eres el agente, el actor máximo sobre ella. En el alquiler no eres nadie, salvo que te dé poderes el propietario, y aún así eres poca cosa. En el derecho de uso eres exactamente igual que en la propiedad, aunque no tengas la propiedad, ¿vale? La propiedad es colectiva, pero tú ejerces como si fueses propietario a la hora de invertir en tu vivienda, mejorarla, decidir lo que hay. Y es más, el derecho de uso, tal como lo entendemos nosotros y como lo ha planteado, y aquí va en respuestas, como lo ha planteado Yabel, cuando hablamos de recuperar lo cooperativo, de esa dimensión cívica que planteaba Yabel, que nosotros hablamos de esa dimensión ecosocial, es cooperativo, ya no es solamente sobre tu vivienda, sino que sobre el conjunto de vecinos y vecinas que estéis compartiendo un proyecto común. Común, que no comuna, que no se trata de que todos los espacios sean compartidos y que todo el mundo llegue a tu nevera a coger sin tu permiso, ¿no? Hay parte privada, parte común, ¿no? Entonces, esto es como, creo que estas dos ideas son interesantes a la hora de comparar con modelos clásicos, ¿no? Y comparar estos 3. Otro elemento importante, y lo señalo, que lo ha mencionado también Yabel, pero creo que es importante para lo que vamos a hablar ahora, es el tema de la propiedad es indefinida, ¿no? Indefinida siempre y cuando puedas pagar el crédito, pero una vez que lo tienes es tuya y es para toda la vida, ¿no? Y para tus herederos, para lo que quieras, ¿no? En el alquiler, por 5 años, ¿no?
En el uso también es indefinida de por vida y está contemplado en muchos casos el tema de que sea hereditario. Digo en muchos casos porque luego veremos, cuando veamos las posibilidades que hay desde un marco de ayuntamiento de dar respuesta o recoger el derecho de uso, cómo se puede entender esto de hereditario y cómo se puede trabajar, ¿no? Pero en principio sería indefinido y tú podrías dar ese derecho a tus herederos, ¿no? Diferente con la propiedad, y que es el último bastión y que para nosotros es clave y ataca esta crisis que decíamos, es el tema de lo especulativo, que lo ha mencionado muy bien Yabel, ¿no? En la propiedad puedes especular, en el alquiler está fuera del margen de lo especulativo o no especulativo, puesto que no eres tú, pero sí que el precio del alquiler está sujeto a un mercado donde podría estar sujeto a un cierto carácter especulativo, ¿no? Y aparte que el que alquila está ganando dinero por nada, ¿no? En el usufructo no está, el precio que marcas no está regido al mercado especulativo. Se rompe esa dinámica, y yo creo que esto es lo clave, de especulación, ¿no? Y esto entronca, y ahí voy, con posibilidades que tiene el derecho de uso desde un marco de vista público, ¿no? Ha mencionado Iñaki, y está, yo creo que es clave, en este contexto de crisis, los ayuntamientos, cómo han venido solventando en nuestro Estado las crisis o la carencia de recursos, ¿no? Pues a todos es visto que el tema del suelo ha sido la moneda de cambio y con la que se han enriquecido de forma temporal para, tanto de forma ilícita, como hemos visto, pero como también para sufragar proyectos. No siempre era ilícito, sino a veces era para hacer polideportivos. Es decir, que a veces era con malos fines, otras veces era simplemente para dotar, ¿no? Pero estaban vendiendo algo que era público, que era de todas y todos, ¿no? Sin que todas y todos relativamente participamos en eso. Estás perdiendo, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Lo que estamos planteando desde aquí es que desde los ayuntamientos lo que se puede revertir esta situación. Un ayuntamiento que ahora mismo ha utilizado el suelo como moneda de cambio. Ayuntamientos que además ahora están fuertemente endeudados, ¿no? Que no tienen casi capacidad de maniobra, y hablo a nivel ayuntamiento. Se encuentran con que todavía les queda suelo, pero no pueden hacer casi nada con él, porque no pueden construir porque no tienen fondos para construir, ¿no? Entonces aquí entramos nosotros en cómo proponer, con modelos como el que estamos lanzando, una solución o una vía para que el ayuntamiento dé solución o dé salida a esos suelos con el menor coste posible, pero manteniendo lo que era un bien público como bien público, ¿no? Y aquí desde esta perspectiva de lo común. Y es donde ligo con esa idea de que el usuario es actor y protagonista de su vivienda, ¿no? En lo común se establecen mecanismos con toda la teoría de los comunes en los cuales la gente participa o son actores directos en la gestión de los bienes que les son comunes. Se acaba de esa noción de bienes privados, ¿no? Hay una corresponsabilidad de las personas que están participando y en este caso el ayuntamiento es el que puede facilitar que eso se dé, ¿no? ¿Cómo lo podría hacer un ayuntamiento? Hay diferentes vías, ¿no? Pero en este contexto de carencia de recursos, el ayuntamiento puede ir a la vía que ha planteado Iñaki, ¿no? Que es cesión de derecho de superficie. Tengo el suelo, te cedo el suelo, ¿no? Y tú construyes sobre el suelo. ¿Qué sucede? A nivel práctico y técnico, el ayuntamiento mantendría la propiedad del suelo, cede a largo plazo. Hay diferentes modalidades dentro del marco legislativo español que existen y que estarían reguladas y que permitirían que fuese viable esta idea del derecho de uso a nivel estatal, ¿no? Pero normalmente lo que se quiere tender en el derecho de uso es que sea cuanto más largo plazo mejor, ¿no? Entonces el ayuntamiento mantendría la propiedad del suelo, no la pierde, y lo que se eleva por encima del suelo, el vuelo, el edificio, sería propiedad de la cooperativa, ¿no? De la que se instaura. Al cabo del tiempo de cesión que se establezca, o bien se renueva la cesión, o el ayuntamiento podría llegar a recuperar el conjunto. O sea, pasaría a ser de todas lo que durante un tiempo ha sido gestionado de forma común sin perder esa lógica de que es de todas, aunque lo gestionen un grupo determinado, ¿no? Sin perderlo porque lo has vendido a quien sea, ¿no? Al mejor postor o a saber para qué, ¿no? Entonces, esto sí que para nosotras beneficia o ayuda a solventar uno de los problemas que tiene el ayuntamiento, que es necesita solventar problemas, no tengo recursos para poder gestionarlos, ¿no? Y ahí entraríamos en la lógica de que sea accesible al mayor número de personas posibles, ¿no? Y romper esta idea especulativa. Creemos que el derecho de uso, esa concepción de que te vinculas directamente a la vivienda, pero no eres propietario, ayuda y encaja políticamente con lo que promueven los ayuntamientos y sobre todo con lo que promueven los ayuntamientos, digamos, llamados del cambio, ¿no?
Eso desde la vía pública. El marco regulador del derecho de uso está contemplado en la legislación española. Otra cosa es que no se utilice, ¿no? De ahí que nosotros hayamos podido al final legislar o ha podido tener la primera cooperativa en derecho de uso en Madrid, ¿no? Y que no ha sido un proceso sencillo. Y en ese proceso de hacerlo, y vinculo con la otra forma de trabajar el derecho de uso, que sería desde la promoción privada, ¿no? Que es el cómo lo hemos estado intentando nosotras, puesto que cuando empezamos a movernos en el 2000, por segunda vez, en el 2011, las posibilidades en ese momento de que hubiese un ayuntamiento con vocación para cambiar esa concepción de utilización del suelo eran escasas, ¿no? Ahora parece que hay más voluntad política, o por lo menos se están trabajando otros discursos, ¿no? Pero entonces en ese momento decidimos que había que lanzarse por la vía privada, ¿vale? La vía privada quiere decir que constituimos la cooperativa y que lo que nos tenemos que lanzar es a comprar el suelo de forma colectiva, no se pierden, las esencias son exactamente las mismas, no hay propietarios individuales, es la cooperativa, pero esto nos obligaba a eso, a tener el régimen jurídico, y nuestros estatutos estuvieron negociados a 3 bandas. Una, la propia cooperativa; 2, el financiador, quiere decir, si en un lado el ayuntamiento abarata, ahora hablaremos, abarataría la operación al ceder el suelo, ¿no? En este caso no, la operación es cara, entonces necesitas que el financiador esté de acuerdo. Entonces los bancos tampoco estaban en clave de cómo vamos a financiar un proyecto en el cual no eres un único propietario. ¿Qué me estás hablando? De que sois una casa que va a estar entrando y saliendo la gente, ¿no? Entonces fue un proceso de negociación con los financiadores, en este caso con la banca ética, con Triodos, para poder establecer unos estatutos que a ellos les convenciesen legalmente, ¿no? Y ahora es un valor añadido que tenemos ahora mismo, o que hemos ido avanzando, ¿no? Y luego, por supuesto, el reglamento interno que tenemos a nivel de cooperativa. La idea de hacerlo de forma privada, y con esto vamos a ir cerrando para que luego en el debate podamos ahí discutir ventajas e inconvenientes, posibilidades dentro de lo público, ¿no? Al hacerlo de forma privada, claro, la operación se incrementa económicamente un 30%, más o menos, dependiendo un poco pero el coste del suelo es uno de los problemas que hay, y como el coste del suelo sí que está vinculado al mercado especulativo, pues es uno de lo que lo hace más difícil. Y en muchos casos, cuando hablamos de accesibilidad a diferentes perfiles de público, lo limita, ¿no? Entonces, el ser la vanguardia en un proyecto de estas características implica que ya no es accesible para todo el mundo. Sí que hemos visto que es viable, que no es lo mismo que accesible a cualquier perfil socioeconómico, ¿no? Aquí la entrada del ayuntamiento, evidentemente, no solamente permitiría su viabilidad, sino su accesibilidad, ¿no? Porque ya de entrada reduciría el coste de la operación, ¿no? Seguiría teniendo que haber un financiador, puesto que la construcción del edificio necesita de un financiador, ¿no? Pero ya sería otras reglas del juego, ¿no? Por lo menos un poco más baratas. En esta línea de intentar tenerlo y hacerlo nosotras, claro, no es fácil. O sea, nos hemos encontrado con 2 problemas fundamentales. Uno, encontrar el suelo, como hemos dicho, y lo otro, encontrar gente que en un imaginario colectivo cambiase esa perspectiva o esa idea de gasto por inversión, o ni gasto ni inversión. Esto no es ni gasto ni inversión, esto es que tú vas a vivir toda tu vida y vas a pagar, que es lo que pretendemos, un precio mensual por vivir menor que el del alquiler, ¿no? Que como está el alquiler a nivel de mercado, pero con unas prestaciones mayores. Y esto, no solamente prestaciones mayores, y aquí es importante, a nivel económico, sino también a nivel social y a nivel relacional. Es decir, lo que estamos planteando es que vamos a afrontar escenarios de incertidumbre futura, ¿no? Ante lo que pueda suceder por donde derive la crisis ecosocial en la que nos encontramos, de forma colectiva. Cualquier sistema complejo en la naturaleza sabe que la mejor manera de afrontar las crisis es en colectivo, ¿no? Y esto es una de las cosas que se están planteando, o se plantean desde estos modelos, ¿no? De los modelos nuevos. Y creo que entronca muy bien con todo el tema de lo común, ¿no? Desde el ayuntamiento, como ya cerramos, estaría esta posibilidad, ¿no? de fomentar, y lo tiene y podría, este tipo de proyectos, ¿no? Y se encontraría con dificultades. Una es que lo podría hacer de motu propio, absolutamente, sin necesidad de que lo hace todo con modelos de vivienda de protección oficial o viviendas de protección pública, se encarga de todo el ayuntamiento. Ya hemos dicho que no tendría, o que tiene poco músculo financiero para poder hacerlo. Y la otra es que también se metería en un proceso en el cual el inquilino, en esta modalidad de que el ayuntamiento lo hace todo, el inquilino, y creo que sería una desventaja, igual la relación con el ayuntamiento podría ser, o sería más difícil de romper, la de protagonista de su propia vivienda, porque no dejaría de ser un receptor de un bien, ¿no? Y cómo se establece esa relación con tu vivienda, muchas veces es más de tú me das y yo recibo, ¿no?
Desde esta idea de cogestión, o más de lo común, esto se rompe, ¿no? Y creemos que es una ventaja. Y aparte que el ayuntamiento no tendría, una vez que cede el suelo, no tendría que hacer nada más, ¿no? Más allá de a los X años que se establezcan, revisar las condiciones o ver cómo se funciona, ¿no? Entonces también yo creo que es otra de las grandes ventajas, y en esta idea de cómo gestionar los escenarios futuros de incertidumbre, ayuda, ¿no? Y colaboraría o lo facilitaría. Otra desventaja que puede llegar a tener el ayuntamiento, y entronco con lo de los sistemas complejos, o otra de las cosas que puede manejar el ayuntamiento es que te pueden llegar a decir, ¿no? Es que el suelo que tenemos ahora mismo para ceder en superficie, para vivienda, es reducido o es escaso, ¿no? Bueno, a verlo, haylo, puede ser, pero es que en modelos como este se puede plantear un suelo dotacional, ¿no? Y me explico. Ahora mismo hay cooperativas en cesión de uso que están funcionando a nivel de tercera edad, exclusivamente. Estas cooperativas podrían funcionar en suelo dotacional, porque lo que están haciendo es prestar un servicio, en lo que habitualmente se llaman residencias, lo hacen desde derecho de uso. Pero en el modelo, cuando nosotros empezamos a pensar en él, de derecho de uso, desde esta visión ecosocial, queremos sistemas complejos en los que haya interacción intergeneracional dentro del mismo edificio y donde se puedan ofertar espacios, los espacios comunes que plantearíamos de carácter interno para la propia cooperativa, sean también de carácter externo. Es decir, ¿por qué van a ser solamente para los usuarios de la vivienda? ¿Por qué no son para el barrio? ¿No? Desde esta perspectiva tú puedes montar servicios dotacionales que estén mezclados con diferentes edades. En vez de tener una residencia donde metes a toda la gente de esa edad en el mismo lugar, tienes partes de un edificio donde interactúan a nivel generacional, que además eso le da más ventajas a nivel de sostenibilidad al proyecto en el futuro, ¿no? Quiero decir que se pueden buscar modelos en los cuales no solamente el suelo destinado a vivienda fuese accesible por parte o pudiese ser potencialmente cedible por parte del ayuntamiento a experiencias como la nuestra, ¿no?